Vamos a seguir desmenuzando lo que Pablo dice aquí en este versículo por varias razones, porque creo yo que resume de alguna forma todo lo que él ha enseñado en la carta. Finalmente, el propósito de la teología es enseñarnos a vivir. Eso es lo que Pablo enseña. O sea, en los primeros capítulos 1, 2, 3 y 4, él ha hecho un esfuerzo por enseñar a los cristianos de Galacia en las cosas que Dios había hecho por ellos, para enseñarles la forma correcta en que ellos debían vivir, en las circunstancias en las que ellos se encontraban, que como ya lo hemos dicho en otros domingos, ellos estaban siendo atacados por algunos maestros con enseñanzas falsas, y hemos hablado un poco más de eso también. Hemos titulado la serie Gracia Suficiente. ¿Por qué hemos puesto ese título? Gracia Suficiente. Bueno, porque básicamente Pablo dice que al ser justificados por Cristo, por la sola fe, no necesitamos nada más. Es todo lo que necesitamos. Y eso puede sonar un poco extraño, porque entonces uno empieza a pensar, bueno, pero a mí me han enseñado a hacer esto, a mí me enseñaron a hacer esto, a mí me enseñaron a hacer aquello, y entonces ¿qué hacemos con esas cosas que hemos aprendido? Bueno, ese es el resultado de lo que usted o de lo que Cristo hizo en su vida, pero no es la razón por la que usted debe hacer eso, ¿ok? Y esto es de lo que hemos venido hablando en esta carta. El apóstol Pablo explica lo que debe ocurrir con una persona que, estando condenada, sin esperanza, listo para la muerte, una persona que merece el más horrible castigo, que es objeto de la ira de Dios, recibe en reemplazo el pago de su deuda, el perdón por sus pecados y la paz que el mundo no conoce. Por eso titulamos este mensaje de esta forma: la paz que el mundo no conoce. Y eso es lo que Pablo ha explicado en estos versículos, con la experiencia de estos cristianos que habían recibido el Espíritu Santo. Parece que esto es fácil de entender, acerca de lo que Cristo ha hecho en la vida de las personas. Yo creo que muchos piensan que entienden o que creen, pero no sé si entienden y creen. Ahora, déjeme mostrar un ejemplo literal de lo que es el tema central de esta carta, que es la justificación solamente por la fe, ¿sí? Algo real, algo literal. Esto para tener en nuestra mente por lo menos un cuadro físico de lo que Pablo llama la justificación, que aunque es un término teológico, es fundamental en la fe, pero también nos ayuda a entender qué es lo que pasa cuando Dios nos justifica. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan ese criminal que seguramente es muy famoso por su nombre, un criminal que se presentó, bueno, tenía como una idea política o algún corte político, era de algún movimiento de los rebeldes en la época de Jesús, que fue condenado a muerte porque había cometido un homicidio. Seguramente algunos dicen que es posible que fue en una protesta, y que justo antes de que él tuviera que pagar por sus delitos, fue reemplazado por un inocente que nunca cometió delito y su hoja de vida fue intachable. ¿Saben de quién estamos hablando? Algunos conocen más la canción que a Barrabás. Barrabás, Mateo capítulo 27, versículos 15 en adelante, nos hablan de él. Aunque en realidad la Biblia no menciona mucho acerca de él. Encontramos su historia real y es una historia sorprendente. Un criminal. Barrabás era un criminal que estaba sentenciado a morir en la cruz. Ustedes pueden mirar eso ahí en los evangelios, especialmente en Mateo capítulo 27. Pero en un momento crucial, el pueblo pidió la liberación de este hombre, de Barrabás, para que Jesús tomara su lugar. Eso se llama justificación. Incluso podríamos llamarlo la
sustitución también. Que siendo criminal, condenado, juzgado, lo único que tenía que esperar era la muerte en la cruz por sus pecados. Y entonces, en una escena que pasa la historia, se presenta Jesús ante Pilato y la gente empieza a gritar que suelten a Barrabás. Y de eso es lo que sabemos. Y uno se pregunta, ¿qué tipo de personas eran estas que estaban pidiendo que soltaran a un criminal? Pero tenemos que recordar algo también del contexto histórico. Si ustedes recuerdan, Roma estaba ejerciendo mucha presión sobre los judíos. Entonces, algunos grupos como los de los celotes estaban defendiendo a los judíos. Entonces, algunos de ellos, obviamente muy violentos, cometieron errores, delitos en defensa de los judíos. Y por eso es que nosotros escuchamos que hay un montón de judíos diciendo que suelten a Barrabás en presencia de Pilato. Ahora, providencialmente fue este hombre, pudo haber sido otro, porque no fue el único que cometió un delito en esa época en aras de pelear por los derechos de los judíos en la opresión romana. Pero así se llama, Barrabás. Ahora, lo increíble es que tenemos un caso literal de una persona, Barrabás, quien fue reemplazada por Jesús en la cruz. O sea, alguien podría decir que en realidad la razón por la que Jesús fue a la cruz fue porque Barrabás no fue a la cruz. Literalmente, porque ocupó el lugar que tenía que ocupar Barrabás. Barrabás representa a todos aquellos que no han recibido a Cristo. Todos los que merecíamos el castigo por nuestros pecados, por nuestros delitos. Él representa a toda la humanidad, porque todos somos pecadores, condenados, y deberíamos pagar por nuestros pecados. Ahora, lo increíble de esta historia es que, yo no sé si ustedes han pensado en esto, Jesús tomó el lugar de Barrabás, pero la Biblia no nos dice que el lugar que Jesús tomó por Barrabás fue para la salvación de Barrabás. Es decir, sí fue, pero no fue. ¿Me explicó? Porque lo salvó de morir, pero murió, no en ese momento. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, le alargó la vida a Barrabás, pero la sustitución o la justificación que Dios nos ofrece a nosotros no es solamente con el propósito de extender nuestros días, no, es con el propósito de que Dios perdone nuestra deuda eternamente y nosotros disfrutemos de Dios eternamente. Ese es el tema central de esta carta de Pablo a los Gálatas, la justificación. Y no me quiero regresar, solamente estoy tomando como ejemplo una ilustración. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque imagínense la experiencia de Barrabás. O sea, Barrabás sabe que va a ir a la cruz. Él no ha escuchado, esto no es un complot, nadie ha preparado nada. Y de repente alguien llega a la celda a Barrabás y le dice, estás libre. ¿Pueden imaginar la cara de Barrabás? ¿Qué creen que estaba experimentando en ese momento? ¿Gozo? ¿Paz? ¿Por qué paz? Bueno, ya no tienes que pagar. Alguien pagó por ti. Ya no tienes que ir a la cruz. Eres libre. Ahora, yo sé que esto era una costumbre de la época de soltar a un criminal en la época de Poncio Pilato. Y creo que lo hacía por un doble sentido. Uno era por mostrar algo de misericordia, pero también era como para tener a los judíos de su lado, como para tenerlos calmados. Porque recuerden que siempre entre judíos y romanos habían diferencias. Entonces era como una forma de manipular al pueblo. De hecho, la Biblia no menciona nada acerca de esta costumbre.
pero sí sabemos que era una costumbre y los historiadores así lo afirman también. Pero todo esto benefició a Barrabás. Y yo pensaba en Barrabás esta semana, yo decía, increíble, ¿verdad? Increíble esa historia, pero lo increíble es que, yo no sé, yo voy a buscar a Barrabás en el cielo, voy a ver si está allá, porque sería increíble que Jesús literalmente tomó su lugar en la cruz, pero no encontremos a Barrabás en el cielo. Si usted tiene alguna prueba de que Barrabás está en el cielo, compártala conmigo, ¿ok? Yo solamente estoy diciendo que lo que hizo Jesús con Barrabás es lo que Jesús está dispuesto a hacer con cada persona que pone su fe y su confianza en Cristo para perdonar su deuda con Dios. A eso le llamamos la salvación, la redención. Y lo que eso produce es paz. Aquí vamos a empalmar con lo que hemos estado estudiando en Gálatas el capítulo 5. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Y lo que Pablo estaba diciendo aquí a los Gálatas es que ellos deberían vivir o andar en el Espíritu si ya recibieron el Espíritu, o mejor dicho, si fueron justificados por la sola fe en Cristo. Ellos deberían vivir entonces en el Espíritu. Y el apóstol Pablo dice que al vivir en el Espíritu vamos a ver evidencias del Espíritu en la vida de esa persona. ¿Recuerdan cuál fue la primera evidencia? Nadie vino hace 15 días. Amor. La segunda, el gozo. Y ahora vamos a ver la paciencia. Vamos a leer el pasaje una vez más. Yo creo que al final ustedes van a terminar memorizando este versículo y está bien. La paz. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Así dice el apóstol Pablo. Vamos a mirar lo que Jesús hizo a través de su Espíritu, o está haciendo a través de su Espíritu, en cada creyente que ha sido justificado. Jesús tomó el lugar de ese hombre que merecía un castigo y tomó su lugar. La experiencia que otros deben tener cuando tienen el Espíritu en ellos es la que Pablo está diciendo aquí en Gálatas. En esencia, lo que Pablo dice en el versículo 22 es que ese es el resultado de la vida de un creyente cuando el Espíritu está morando en él. Yo no sé lo que ustedes entienden por paz. ¿Sienten paz esta mañana? Uno podría decir que entiende algo de la paz. Vivimos en una época en que la ansiedad es algo común, el estrés es algo normal, los conflictos son el pan de cada día. Y aunque hay mucha gente que está sonriendo por fuera, por dentro están mal. No de aquí, de otras iglesias, de otras ciudades. ¿Sí? ¿Es como ustedes ven el panorama o no? Yo creo que hay muchas personas así, que tienen el corazón roto, están heridos, no encuentran descanso verdadero, están intranquilos, se automedican, porque no experimentan la paz. Obtienen una cosa, obtienen la otra, buscan la tan anhelada satisfacción en las cosas y al final hay una intranquilidad en ellos. ¿Por qué? Porque el mundo ofrece algo muy parecido a esta paz, pero es una paz frágil que depende de que todo esté bien.
¿Y cuándo ocurre eso? Bueno, momentáneamente puede ocurrir alguna vez, pero que todo esté bien todo el tiempo, entonces ¿cuándo tenemos paz? Eso es la paz que ofrece el mundo, una paz que engaña a la gente. El fruto del Espíritu nos ofrece una paz distinta y vamos a ver cómo luce esa paz en la vida de los creyentes, una que permanece aunque todo esté en caos a nuestro alrededor. Esa es la paz que contrasta con la paz que ofrece el mundo, una paz que sin importar cómo estén las cosas a nuestro alrededor, es parte de la experiencia nuestra por entender quién es Cristo y descansar en la soberanía de Él. Es la paz de la que habla el apóstol Pablo, fue la que experimentó. Ustedes imagínense a Pablo 3 días, él se convierte y lo primero que pasa en su discipulado es que queda 3 días ciego. Imagínense eso, vamos a compartir a alguien el evangelio y le decimos no se preocupe, reciba a Cristo y después usted va a quedar ciego por 3 días. ¿Cree que esa persona va a estar tranquila? Pero cuando Ananías va, ¿recuerdan eso en Hechos capítulo 9 y 10? Cuando Ananías va a buscar a Pablo, ¿cómo lo encuentra? ¿Alguien recuerda? Estaba en ayuno, estaba orando. No lo encuentra jalándose los pelos y gritando y buscando soluciones, no. Él estaba experimentando algo interiormente, producto de su encuentro con Jesucristo y seguramente de que el Espíritu de Dios ya estaba en él. Esa es la paz de la que ahora Pablo está hablando aquí en Gálatas 5:22. No es solamente una simple emoción o una idea positiva de que todo está bien o que todo va a estar bien, porque así muchas veces lo decimos. Es algo sobrenatural que hace el Espíritu de Dios dentro de esa persona. Es una convicción en el corazón del creyente que lo reconcilia con Él mismo, que lo sostiene y que lo transforma al mismo tiempo. Por eso decimos que es una paz sobrenatural. Entonces, cuando vemos esta característica del fruto, recuerde que dijimos que estábamos como desmenuzando el fruto, del Espíritu. Y es como si esto fuera una uva. Entonces yo empiezo a hacer la descripción de la uva, que tiene una capa blanda, que tiene una semilla, que huele de tal forma, que su tamaño es de tal forma, que su color es de tal forma. Eso es lo que estamos haciendo con el fruto. Estamos describiendo cómo es el fruto y cómo luce el fruto del Espíritu en la vida del creyente. Y ahora estamos describiendo la paz como una característica de ese fruto en la vida del creyente. Si no entiende eso, estamos perdidos, ¿ok? Pero eso es importante que lo entendamos. Entonces, ahora vamos a ver 3 expresiones de esa paz que el Espíritu Santo produce en nosotros, ¿ok? ¿Cómo se expresa el Espíritu Santo en la paz que mora en cada uno de los creyentes? Vamos a ver eso. Y tenemos que movernos a otros versículos porque pues aquí solamente Pablo dice que el fruto del Espíritu es paz, ¿ok? Pero no es el único pasaje que habla acerca de la paz. Lo primero que tenemos que entender es que sin Cristo la condición de cada persona delante de Dios es hostil. Dios dice que cada persona es un enemigo suyo sin Cristo. Sí, ¿escucharon bien? Si usted no tiene a Cristo, usted es un enemigo de Dios. Si usted no ha confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador, usted es enemigo de Dios, que es el Padre de Cristo, quien lo envió a morir en la cruz por los pecados.
¿No me cree a mí? Bueno, Colosenses capítulo 1, versículo 21. Pablo le recuerda a esta iglesia en Colosa: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pablo le recuerda a estos hermanos cuál era su condición delante de Dios. Ahora, aquí vamos a ver la primera expresión de la paz. La paz con Dios es la primera expresión. Es decir, lo más importante de experimentar esa paz es estar a paz con Dios. Esa es la primera expresión. ¿Por qué? Porque hay gente que no le interesa eso. O sea, las personas ni siquiera están pensando que son enemigas de Dios. Y no les importa si van a ir al infierno. No les importa si van a pagar por sus pecados. Pero cuando leemos la Biblia y entendemos lo que la Biblia dice, eso debe cambiar. La Biblia dice que estamos separados de Dios. Veamos otro pasaje. Por favor, pongan su dedo ahí, vamos a orar Romanos, capítulo 5. Hablando del mismo tema que Pablo está hablando aquí, y es el mismo Pablo quien nos va a ayudar a entender eso. Capítulo 5. Y mire lo que dice el versículo 1. ¿Están ahí? Justificados pues por la fe, tenemos... ¿Recuerdan el ejemplo de Barrabás? Lo primero que experimenta una persona que se pone a cuentas con Dios es paz, pero con Dios. Una paz delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya cambia el estatus de esa persona. De ser un delincuente pasa a ser un hijo de Dios. Entonces, la primera expresión de la paz, que es la base de todo, es estar a paz con Dios. ¿Saben? Cuando yo por mi oficio tengo que asistir a funerales, a entierros, y cuando yo asisto a esos lugares siempre estoy observando a las personas. Y yo veo el dolor de la gente, el sufrimiento de las personas, y es real. Pero yo creo que gran parte de ese sufrimiento no solamente es saber que esas personas van a estar ausentes, sino que tiene que ver con esto, que esas personas no tienen la tranquilidad porque no saben dónde van a ir sus seres queridos. O quizás sí saben y por eso están en tormento. Porque saben que van a ir al infierno, que rechazaron a Cristo, que no vivieron obedientes a Dios. Y eso los atormenta al saber que han perdido a ese ser querido. Esa es la realidad. Pablo dice en este versículo que tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Si una persona está en Cristo, ya no está bajo condenación. Tiene la certeza de que su alma puede estar tranquila delante del Señor. ¿Por qué? Si esa persona apenas hace 10 minutos se convirtió, o 5. Porque Cristo tomó su lugar. No es necesario que cumpla los 10 mandamientos. No es necesario que empiece a hacer una serie de cosas. Seguramente va a empezar a vivir una vida obediente a Dios. Pero lo único que es completamente necesario es que sea justificado a través de su fe en la persona de Jesucristo. Eso es lo que cambia su condición de ser un enemigo a ser un hijo de Dios y experimentar esa paz. Yo creo que eso le roba la tranquilidad a muchas personas. La justificación por la fe quita esa enemistad y restaura la relación entre usted y Dios. Ahora, puede ser que usted tenga enemigos y no se dé cuenta de ello. Pero otra cosa es que usted ahora, por lo menos todos aquí, están informados que sin Cristo usted es un enemigo de Dios y ya no tiene excusa de eso. Sí, es posible que usted no duerma bien sabiendo eso.
Pero lo importante no es saber solamente eso, sino que saber que a través de Cristo su relación con Dios puede cambiar. Y eso le puede traer esa paz, la paz que usted necesita. Cambia su relación porque usted es reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Esta paz no es, como ya dije, algo emocional simplemente, sino es algo, es una posición, es una nueva posición que usted tiene delante de Dios. Por eso cuando hablamos de la justificación hablamos de una declaración, no es un proceso, no es algo que usted empieza y luego miramos a ver qué, no, la justificación es una declaración de que usted era un pecador y ahora no lo es, ahora usted es una persona redimida. Entonces usted ahora delante de Dios tiene una posición nueva, una posición espiritual. Estamos en una relación correcta con Dios. No significa que somos perfectos, sino que ahora estamos en la relación correcta con Dios. ¿Usted puede recordar algunas personas en la Biblia que perdieron su paz con Dios? ¿Puede pensar en alguien que usted dice, no, esa persona estaba bien hasta que y después perdió la paz? Hay muchas personas, hay muchos ejemplos, pero voy a mencionarles algunos. El primero, y creo que este es famoso, es Caín. ¿Por qué perdió Caín su paz? Bueno, mató a su hermano Abel, ¿cierto? Y luego vivió, dice la Biblia, errante, amargado. Génesis 4:12. ¿Por qué? Por la envidia, por el pecado de él. Otra persona famosa, Saúl. ¿Por qué perdió a Saúl su paz? A mí me gusta mucho este pasaje porque escuchen cómo dice, no tienen que buscarlo, solamente escuchen lo que dice primera de Samuel 16:14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo. Ahora déjeme aclarar algo. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no moraba de forma permanente en el Antiguo Testamento en el creyente. El Espíritu Santo iba y venía. No es como ahora que el Espíritu Santo está permanentemente en el creyente, ¿ok? Cierro paréntesis. Pero dice que al apartarse el Espíritu de Dios en la vida de Saúl, él empezó a ser atormentado y perdió esa paz. ¿Por qué? Porque si no está el Espíritu, pues no está la paz que produce el Espíritu, obvio. ¿Y por qué pasó eso? ¿Alguien lo recuerda? Por su desobediencia, por sus celos. Perdió la paz al alejarse de Dios. ¿Eso le puede pasar a un cristiano? En cierta forma sí. Ahora, no perdemos, escuchen, no perdemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, pero sí podemos perder el fruto del Espíritu en nuestra vida. Por eso es que Pablo está diciendo esto, porque recuerden el versículo 16, anden en el Espíritu. O sea, los que no andan en el Espíritu pues pierden el producto de que el Espíritu de Dios produce en usted, que es amor, gozo y paz. Hasta ahí vamos. Otro ejemplo de este, creo que lo mencioné la semana pasada, David. ¿Recuerdan David por su pecado? Dice el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y por los salmos que David describe en esta situación, uno lo ve a él atormentado. Yo no veo paz hasta que él se arrepiente de su pecado. Aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, perdió la paz por su propio pecado. Es decir, que esto no excluye a nadie. Usted puede ser pastor, usted puede ser un líder de la iglesia, quien sea, pero si usted no está viviendo en santidad, ¿qué pasa? Usted pierde la paz que produce el Espíritu de Dios en usted. Y por eso muchas veces andamos atormentados, angustiados, disgustados también. Y yo no sé, yo creo que voy a tener que pedir perdón más seguido a mis hermanos, porque esta semana como 3 personas me dijeron que yo me veía disgustado. Y voy a tener que trabajar más mi sonrisa, pero
Yo, yo no sé cómo llegan a esa conclusión y seguramente es por la cara fea que tengo, pero yo no siempre estoy bravo, hermanos, ¿sí? Aunque no siempre me estoy riendo. Pero la verdad, hermanos, es que cuando nosotros pensamos solamente en lo que estamos sintiendo, a veces no alcanzamos. Déjeme hacer otro paréntesis. Esto de quitar la luz y poner la luz siempre es una jartera, ¿cierto? Y a mí siempre esto me pone mal. Estoy confesando mi pecado, ¿sí? Me roba la paz, ¿sí? Pero esta mañana cuando recibí la llamada, primero de una hermana, después de un hermano, yo dije, vamos a vivir el mensaje. Entonces empecé a trabajar con el Espíritu y a pedirle al Señor, Señor, yo no quiero, porque les soy honesto, muchas veces cuando se ha ido la luz yo estoy aquí luchando con conectar mi cabeza, mi corazón con la predicación. Pero eso no pasó hoy. Y de pronto los hermanos lo notaron porque yo no estuve corriendo por ningún lado, yo estaba tranquilo, dije, bueno, como sea, el Señor está en control. Y estaba trabajando para yo tener la paz del Señor en mí. Porque la ansiedad y las demás cosas muchas veces roban eso. Pero mire, uno no es consciente de eso. Yo fui consciente de eso porque obviamente estuve toda la semana preparando este mensaje y pensando en ello. Pero es que ninguna de las cosas que produce el Espíritu de Dios en nosotros somos tan conscientes. O sea, esto de amar a alguien intencionalmente o pedirle a Dios que nos ayude para amar y demostrar el amor a las otras personas, nosotros somos muy inconscientes de eso. Pero si oramos por eso y si vivimos eso y andamos como Pablo dice, creo que eso va a ser una gran diferencia. Bueno, yo voy a cerrar ese paréntesis porque eso no tenía nada que ver con el mensaje. Otro ejemplo, el rey Nabucodonosor. ¿Por qué perdió Nabucodonosor la paz? Daniel explica eso en el capítulo 4. Le fue quitado el entendimiento, hablando de Nabucodonosor. Su morada fue con los asnos monteses. ¿Saben cómo fue eso, cierto? Y si usted conoce bien la historia de Nabucodonosor, fue el orgullo de este hombre. Él se paró en su balcón a decir, mire todo lo que yo he hecho, qué maravilla. Y ahí fue cuando cayó de cabeza y perdió esa paz. Perdió la paz mental, fue humillado por Dios y vivió como un animal por un tiempo. Eso es lo que pasa con una persona, incluso una persona que ha sido llamada por Dios, pero que se olvida quién lo llamó y para qué fue llamado. Otro ejemplo, y con este termino, el joven rico. Dice Mateo capítulo 10, versículo 22, él afligido por estas palabras se fue triste. Después de tener una conversación donde tenía el tiquete de entrada, VIP, ve y vende todo y sígame. Pero fue su decisión. Y es interesante que muchas veces nuestras decisiones hacen que perdamos nuestra paz. Generalmente son las malas decisiones, pero no se ven así, o si no, no las tomaríamos. Se ven como si fueran buenas, pero quitan nuestra paz. Él no pudo seguir a Jesús porque amaba sus riquezas y tenía otras preocupaciones. Eso impidió que él confiara en Jesús. Y obviamente no vemos el producto del Espíritu en su vida por eso. Hermanos, con esto terminamos el primer punto. Recuerde, estamos viendo la primera expresión de la paz en la vida del creyente, y es estar a paz con Dios. Estar a paz con Dios. ¿Ustedes recuerdan el hijo pródigo? Ese muchacho que fue y gastó todo con los amigos. Bueno, no sé si eran amigos. Malgastó su herencia, deshonró a la familia, el apellido. ¿Y después qué hizo? Regresó, y para sorpresa de él, cuando él regresó, su padre lo abrazó. Mandó preparar la mejor comida, el mejor traje. No hubo juicio, no hubo castigo. Al contrario, hubo una reconciliación. Y el producto de eso fue que él experimentó
paz. ¿Qué hizo ese muchacho para experimentar la paz? En realidad no hizo nada. Pastor, pero él regresó. No, no fue él. La convicción del Espíritu de Dios en la vida de él le ayudó a ver en un momento las cosas como las vio el Padre, que él tenía todo en casa. Y eso lo llevó a cambiar ese arrepentimiento. Pero fue el mismo Dios quien hizo eso en él para que regresara. Fue humillado y regresó. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. Y esto debe producir paz en nosotros. Esta es la primera expresión de la paz. La segunda expresión de la paz es la que experimentamos nosotros. Ya no es de nosotros hacia Dios, sino de nosotros con nosotros. Es el usted con su yo. La paz del Espíritu no depende, otra vez, de cosas externas, sino de lo que nosotros mismos estamos viviendo. Ahora, debo decir que no es, porque muchos confunden esta paz del esfuerzo que usted haga por estar bien. Mejor dicho, de tu autosuficiencia o de su autocomplacencia. No es algo que usted hace para que todo esté bien. Porque usted se puede esforzar muchísimo para que las cosas estén bien, pero todavía no tiene paz. Es lo que usted hace o permite que el Espíritu de Dios haga en usted para que usted experimente esa paz. Y mayormente tiene que ver con dejar trabajar a Dios en nosotros. Menos nosotros y más Dios. Eso fue lo que yo mencioné la semana pasada. Esa paz que nosotros experimentamos es la paz, es una paz interna, es una paz espiritual. Y no es un estado no es yoga, hermanos, ¿sí? No es un estado mental en el que entramos en un trance donde no importa si nos ponen algo caliente en la piel. No es eso, no es esa capacidad. Otra vez, es algo sobrenatural que hace el Espíritu de Dios en nosotros, que sin importar que todo esté mal, estamos bien. Estamos en paz, estamos tranquilos porque confiamos en Él. Porque viene a nuestra mente, a nuestro corazón, vienen sus promesas y sabemos que estamos de paso por este mundo y que aquí todo es pasajero y que nos espera algo mejor en la eternidad junto a Él, que es el príncipe de paz. Esa es la paz que tenemos, a la que hemos sido llamados. Pablo lo dice así, hablando en Filipenses, que es otra carta que mencioné la semana pasada. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo creo que muchos saben ese versículo de memoria. Entonces, ¿qué es paz? Según Pablo en Filipenses 4:7. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice ahí. ¿Qué significa eso? ¿Una paz que todo lo puede explicar? No, para eso tenemos la inteligencia artificial, ¿cierto? No es una paz que da explicación, que razona todo, no. Al contrario, es una paz que sobrepasa las cosas lógicas, lo inexplicable, a lo humano. Es decir, que cuando la respuesta humana debe ser que usted está en éxtasis, está gritando, está fuera de control, usted está en paz. Porque dice Pablo ahí que sobrepasa el entendimiento, su propio entendimiento y el entendimiento de las personas de lo que está pasando. O sea, no es una respuesta racional simplemente de autocontrol y manejo propio, sino es una respuesta divina, interior en nosotros, que nos permite confiar en Dios. A esto muchas veces le llamamos dominio propio, sin darnos cuenta. Pero es una paz que produce Él en nosotros, para con nosotros,
que nos permite estar bien. Eso es lo que él dice ahí. Cuando sea lógico llorar, usted está en paz. Y no estoy diciendo que llorar es malo, pero muchas veces es producto del miedo y no de la confianza en Dios. Entonces va mucho más allá de la mente, pero Pablo dice que esa paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero dice otra cosa también, que esa paz es capaz de guardar el corazón y los pensamientos. Cuando tenemos la paz de Dios, esa paz guarda nuestro corazón y también guarda nuestros pensamientos. Es una paz poderosa. Es una paz que vigila nuestro corazón, protege nuestro corazón. Esa es la palabra que se usa ahí en griego, guardar. ¿Sí? La usaban mucho en los militares, que vigilaban. Es esa paz que está protegiendo nuestro corazón de nosotros mismos, de nuestras emociones pecaminosas, de nuestros pensamientos pecaminosos, de nuestras obras pecaminosas. La paz de Dios nos guarda de eso. Nos permite pensar correctamente. Esto implica que la paz de Dios nos protege emocionalmente y mentalmente. Hermanos, esto es muy importante lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la gente tiende a pensar que necesitan otra cosa, que no es Dios. Porque no encuentran la paz. Y otra vez, la farmacia, la medicina tradicional o otras cosas que no voy a mencionar, se vuelven la primera opción de esas personas. Démosle agüita de. Pero es un asunto muchas veces espiritual y no somos conscientes de eso. En un tiempo donde la sociedad es controlada por su propia ansiedad y las personas están siendo medicadas por diferentes trastornos de ansiedad, por fobias, lo único que revela es una falta de confianza en Dios. Para todo están diciendo, le ponen una etiqueta, ¿sí? Es una falta de confianza. No es un trastorno X, Y o Z o L o no, que requiere un tratamiento. Dios tiene la respuesta a eso. Y si usted es un hijo, yo entendería esto en una persona que no es creyente, pero cuando yo escucho esto de un creyente, ahí es donde yo no entiendo eso. Yo digo, no, tiene que entender que el Espíritu de Dios está en él y él le puede ayudar y él quiere producir eso en nosotros. Eso no se compra en cápsulas. La paz viene de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, Dios te puso a paz con Dios y luego estás a paz contigo mismo por lo que Cristo hizo. Y eso es autosuficiente. En Cristo, por eso decimos que la gracia es suficiente, esa obra es suficiente. Lo que Cristo hizo es suficiente. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero Pablo, cada vez que Pablo, bueno, no recuerdo si en todas las cartas, creo que hay una excepción o dos, pero en la mayoría de hecho, aquí mismo, déjenme mirar, creo que en todas, miren el capítulo 1 de Gálatas. Sí, el versículo 3. Dice Pablo, gracia y paz sean a vosotros. Y creo que en todos los saludos Pablo dice esto. Pablo solamente menciona la paz aquí en 3 versículos. Este que acabo de mencionar y otro al final como una bendición a los creyentes y la paz del Espíritu. Pero Pablo siempre está hablando de la paz porque es un deseo que él experimenta y quiere que todos los creyentes experimenten la paz del Señor. En Israel esto era muy famoso porque la palabra, aunque era en hebreo, no en griego, lo que estamos leyendo aquí es en griego, era shalom. Y usted va a Israel, y si va, invíteme, usted va a Israel y usted escucha allá shalom.
sea, el saludo allá no es hola, ¿cómo estás? Sino shalom. Están expresando una paz, un deseo de que las otras personas estén a paz con Dios. Consigo mismos, pero principalmente con Dios, para que luego al estar bien con Dios, usted esté bien consigo mismo y pueda estar bien con los demás. Shalom. Esa es la paz de la que Pablo está hablando. Y por eso Pablo dice a todos los que él escribe, paz a vosotros, hermanos. Shalom. La paz sea con ustedes. ¿Qué dijo Cristo? Mi paz os dejo. Mi paz os doy, pero no la doy como la da el mundo. ¿Recuerdan eso? Él sabía que era una paz diferente. Una vez, un rey hizo un concurso hablando de este tema de la paz, hizo un concurso de pintura. Él quería un cuadro que representara la paz perfecta. Entonces él mandó traer los mejores pintores de todo lado y trajeron pinturas de todo lado y llenaron el palacio con muchas pinturas. Él tenía que escoger la mejor pintura de todas. Eran escenas de tranquilidad, paisajes con la puesta del sol, algunas con ovejitas tiernas, chiquitas, o sea, cuadros de todo tipo, atardeceres, la caída del sol, esas cosas que nos, ¿verdad? Pero había un cuadro en una escena donde había una tormenta, una tormenta violenta, llena de rayos, montañas oscuras y un río agitado. Pero en medio de una de esas piedras, en una grieta, había un pajarito, un pequeño nido ahí, y una avecilla ahí durmiendo en medio de esa tormenta. Ese fue el cuadro que ganó. El cuadro que eligió el rey fue ese. ¿Por qué elegiría el cuadro y no los otros? Ese cuadro representaba en realidad lo que significa la paz. La paz no es esa que experimentamos en la playa cuando nos tiramos en la arena y ya. No. Eso es estar relajado y ajá. Es esa paz que experimentamos cuando las cosas están fuera de control. Es esa paz que nos quiere hacer perder el control. Es esa paz de ¿qué vamos a hacer? Cuando la gente quiere gritar, cuando la gente quiere acudir a otras cosas, cuando caen los rayos. Esa es la paz que produce el Espíritu de Dios en nosotros. Es una calma que viene cuando sabemos que estamos en las manos de Dios. Cuando sabemos que Él tiene el control de la situación. Miren, hace 15 días yo fui a un entierro. Y fui porque conocía al hijo de la persona que falleció. Él dice que es creyente. Y pues me llamó llorando, pastor, quiero que me acompañe. Así que yo salí el domingo hace 15 días y fui al cementerio y lo acompañé. Y yo lo estuve observando todo el tiempo. Y este muchacho, yo no lo vi llorando, no lloró. Y al contrario, le veía una sonrisa en su rostro. Y veía cómo él miraba al cielo y veía el féretro o el cajón donde estaba su mamá. Y yo dije, eso es paz. Eso es paz. Es saber entender lo que Dios está haciendo. Es saber entender quién es Dios. Es saber quién eres tú frente al poder y la gloria de Dios cuando Él quiere hacer lo que Él quiere, como a Él le place. Eso es paz. Confianza que se desarrolla en Dios. Veamos la última expresión de la paz. La primera era, ¿recuerdan? Ok, la paz con Dios, la base de todo. La segunda paz era la paz interior, la calma en medio de la tormenta, esa era la segunda. Y ahora la tercera expresión de la paz es la paz con los demás. Uno supondría que si estamos bien con Dios, si estamos bien con nosotros mismos, estamos bien con los demás.
¿cierto? Pero el problema es que muchas veces lo que nosotros notamos es que la gente no está bien. ¿Cómo lo notamos? Bueno, porque son agresivos muchas veces. Pero el resultado es que obvio no están bien con Dios y obvio no están bien con ellos. Entonces, ¿cómo pretende usted que esté bien con usted? Y si usted quiere estar bien con los demás, tiene que estar bien con Dios y estar bien con usted. Organice su hombre interior, su vida espiritual, y estar bien con Dios le va a ayudar a estar bien con los demás. El Espíritu Santo nos convierte a nosotros en algo que nosotros hemos repetido desde este púlpito muchas veces, en pacificadores. Espero que esa no sea una palabra nueva para usted. En la familia, en la iglesia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, somos llamados a vivir en paz. Pablo dice esto en Romanos 12 cuando él dice, si es posible, en cuanto dependa de todos vosotros, estar ¿en qué? En paz. Pero dice, con todos los hombres. Porque es que es fácil estar en paz con las personas que amamos a nuestro alrededor. Bueno, a veces no es tan fácil, ¿cierto? Pero nos cuesta mucho más con las otras personas. Estar en paz con la suegra, sí, ahí cabe. Estar en paz con el vecino que tiene el picot grande, sí, ahí cabe. Estar en paz con, bueno, sí, estar en paz con todos. Pero Pablo dice, en cuanto dependa de nosotros, hay cosas que nosotros no podemos manejar, ¿sí? Nosotros no queremos nunca que nos falte el fluido eléctrico los domingos en la mañana. Pero el Señor nos ha hecho crecer en el fruto del Espíritu. Ahora, nuestro trabajo, y por eso la paz que obtenemos de Dios no es para nosotros. El fruto que Dios produce en nosotros no es para que nosotros lo mastiquemos, es para los demás. El hecho de que usted esté bien con Dios lo beneficia a usted, pero también beneficia a los demás. El hecho de que usted esté bien con usted mismo beneficia a los demás. Si usted está mal, mejor no lo salude ahorita, pastor. Es que está mal. En el Sermón del Monte Jesús dijo, una de sus bienaventuranzas, porque no es la única, es que debíamos ser pacificadores. Leamos ese versículo por un momento. Mateo capítulo 5. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. O sea que si hay uno que no es pacificador, ¿no lo debemos identificar como un hijo de Dios? Ahora, lo que yo entiendo es que obviamente todos tenemos momentos de debilidad, difíciles. Pero cuando ese es un patrón en su vida y a usted lo que lo distingue es que usted anda con 2 piedras en la mano listo, espere, hay algo que está mal. Jesús dice que somos bienaventurados los pacificadores y seremos identificados como los hijos suyos, sus hijos, quienes buscamos la paz, quienes, como dice Pablo en Romanos, intentan estar en paz con todos en cuanto dependan de ellos. Ah, no, es que si él no viene, yo ni piense que yo voy a ir. ¿Eso es un pacificador? No. No, es aquel que dobla su orgullo y dice, voy a ir. No sé por qué no me saludó, pero me sentí horrible y no me saludó y voy a ir a preguntarle si tiene algo. Porque es que ahí empieza, ¿cierto? Ahí empieza todo en nuestra mente, en el corazón, y eso va haciendo daño. A propósito, tenemos un curso que se llama Pacificadores, ¿ok? Es muy bueno.
Todo cristiano está llamado a glorificar a Dios, a examinar su propio corazón, a corregir su mansedumbre, a buscar la reconciliación como un verdadero hijo de Dios. Eso es un llamado para todos. Si usted es un hijo de Dios, eso es lo que tiene que hacer. A eso, o para eso Dios nos puso en una misma iglesia, para que trabajemos eso y busquemos eso para la gloria de Dios. Jesús dijo, nuevamente cito el versículo de Jesús, Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Jesús estaba hablando con sus discípulos. Jesús sabía que su tiempo terminaría. Esto fue minutos antes de la Santa Cena, de la última cena. Él sabe que pronto será arrestado, él sabe que lo van a juzgar. Él sabe que va a ser castigado. Sus discípulos están siendo probados, están confundidos, están asustados. Y Jesús les dice, mi paz os dejo. Ellos escucharon a Jesús, salieron corriendo. Después quizás recordaron ellos lo que Jesús dijo. Jesús les habla del consuelo y la esperanza que encontramos en Cristo. Porque Él dijo, es necesario que yo me vaya, pero va a venir uno que es el Espíritu Santo que va a estar en ustedes. Él los va a consolar y Él traería esta paz. La paz que produce o que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dejó su propia paz, una paz que no se rompe. Una paz que va mucho más allá de las tormentas, que no se apaga con la angustia, que no se la roba el temor. Una paz que no depende de lo externo. Es la paz que le permitió a Jesús dar uno y otro paso hasta llegar a la cruz, cumpliendo la voluntad de Dios y sabiendo que era el deseo del Padre para la reconciliación de muchos que confían en Él. Eso es la paz. ¿Sigues arraigado en tu orgullo, en tu enojo? Pero es que usted no sabe lo que Él hizo. No tengo que saberlo. Si alguien aquí ha vivido algo peor de lo que Cristo vivió, entonces cuéntemelo. Pero Cristo vivió una experiencia horrible, siendo inocente, para enseñarnos que en Él somos más que vencedores. No respondas con orgullo, responde con la paz que el Espíritu Santo produce en nosotros. Es una paz que te puede ayudar a transformarte a ti, a transformar cualquier relación. Esa es la marca del Espíritu Santo en el creyente, la marca del carácter de Cristo en el creyente. Hermanos, ayudemos a nuestra iglesia a que el Espíritu de Dios habite en ella. Y si usted ve a un hermano enojado, disgustado, abrácelo, hable con él y recuérdele lo que Cristo ha hecho por él. Y el Espíritu de Dios está dispuesto a orar en él. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Jesús hizo posible todas estas cosas para su propia gloria.